¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen estar constantemente rodeadas por la presencia del Espíritu Santo, mientras que otras sienten que sus oraciones nunca van más allá del techo? ¿Alguna vez has intentado buscar a Dios, pero te has sentido vacío, como si faltara algo? La verdad es que la presencia del Espíritu Santo no es un misterio inaccesible, sino más bien una respuesta natural a ciertos hábitos espirituales. Hay cosas que atraen su presencia y hay cosas que, sin darnos cuenta, nos alejan. Amado de Jesús, ¿y si te dijera que pequeños cambios en tu vida diaria pueden abrirte las puertas a una intimidad con Dios que nunca imaginaste? Hay claves espirituales que pocos conocen, pero que cuando se aplican, transforman por completo tu conexión con el cielo. En este vídeo descubrirás cuáles son estos hábitos y cómo ponerlos en práctica para experimentar la presencia del Espíritu Santo de forma real y constante. Ahora, si quieres esta transformación en tu vida, quiero ver tu compromiso. Escribe en los comentarios: quiero más del Espíritu Santo. Deja esa declaración aquí y cuéntanos también desde dónde estás mirando. Difundamos este mensaje juntos y alcancemos aún más vidas. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás aquí podría cambiar completamente tu caminar espiritual. Hay momentos en los que el corazón parece pedir a gritos algo más, pero el silencio parece ser la única respuesta. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si buscaras a Dios, pero sin sentir su presencia de manera real. Este sentimiento de vacío espiritual es más común de lo que piensas. Muchos oran, leen la Biblia, van a la iglesia, pero en el fondo sienten que les falta algo. La pregunta que queda es: ¿por qué algunas personas tienen experiencias tan profundas con el Espíritu Santo, mientras que otras solo sienten una fe seca y sin vida? La Biblia nos enseña que Dios siempre está cerca de quienes lo buscan. Pero hay una gran diferencia entre saber de Él y experimentar una intimidad genuina con su Espíritu. Muchos creen que basta con asistir a la iglesia o seguir una serie de reglas para sentir a Dios. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo no se activa mediante una fórmula religiosa. Responde al hambre espiritual genuina, a la búsqueda sincera, a un corazón rendido. Desde la antigüedad vemos relatos de personas que experimentaron intensamente la presencia de Dios. Moisés, por ejemplo, no solo conoció a Dios, sino que habló con Él cara a cara. Mientras los israelitas solo veían señales y prodigios, Moisés anhelaba la presencia misma del Señor. Él dijo: «Si tu presencia no está conmigo, no nos hagas levantarnos de este lugar». Este deseo de Dios no fue una búsqueda superficial, era una necesidad vital. Moisés entendió que la presencia de Dios no era un extra en su vida, sino el fundamento mismo de su existencia. Elías fue otro ejemplo. Se enfrentó a una generación corrupta. Vio el poder de Dios manifestado en gran manera, pero también pasó por el valle del desánimo y la soledad. En el monte Horeb, Dios no se reveló con un fuerte viento, un terremoto o un fuego, sino con un suave susurro. Esto nos enseña algo profundo. La presencia del Espíritu Santo no se limita a manifestaciones espectaculares. Se revela a aquellos que tienen oídos atentos para escuchar su voz interior. Pero si Dios quiere revelarse, ¿por qué tanta gente todavía siente que está distante? Uno de los mayores obstáculos para experimentar la plenitud del Espíritu Santo es la distracción. Vivimos en tiempos en los que la mente siempre está ocupada. Las redes sociales, el trabajo, las preocupaciones diarias. El corazón se llena de tantas voces que la voz de Dios se convierte en solo un eco lejano. Jesús dijo: «El que tiene oídos para oír, que oiga». Esto significa que Dios habla, pero no todos escuchan realmente. Otro factor que impide la presencia del Espíritu es la resistencia interior.
Muchas veces pedimos sentir a Dios, pero hay áreas de nuestra vida que aún mantenemos firmes, sin permitir que Él toque. El Espíritu Santo no fuerza la entrada. Es un invitado y como tal quiere ser bien recibido. Si hay orgullo, pecado no confesado, falta de perdón o incluso indiferencia espiritual, la conexión se debilita. Pablo escribió a los Efesios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto significa que hay actitudes y posturas que pueden eliminar su presencia. Cuando una persona vive en un ciclo de desobediencia, endurecimiento del corazón y abandono espiritual, poco a poco va perdiendo sensibilidad a la voz de Dios. La frialdad espiritual no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de pequeñas concesiones diarias. Por otro lado, cuando miramos a aquellos que han experimentado la plenitud del Espíritu, vemos que hay un patrón. No eran perfectos, pero tenían algo en común: una intensa sed de Dios. David, por ejemplo, incluso con sus defectos, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. No solo buscó bendiciones o respuestas, quería a Dios tal como Él es. Esto es evidente cuando escribe en el Salmo 63, «Mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te desea como tierra seca, agotada y sin agua». Esta búsqueda incansable atrae la presencia del Espíritu Santo. Otro ejemplo poderoso es el de Pedro. Antes del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro era impulsivo, temeroso y a menudo no entendía los propósitos divinos. Sin embargo, algo cambió drásticamente cuando fue lleno del Espíritu. Este hombre que una vez negó a Jesús, ahora se levantó ante las multitudes para proclamar con valentía el Evangelio. ¿Qué causó esta transformación? La presencia real del Espíritu Santo dentro de él. Esto nos enseña que no basta con tener conocimiento de Dios, tiene que ser lleno para compartir. La diferencia entre un cristiano que vive una fe apagada y un cristiano que experimenta la presencia del Espíritu Santo no está en la cantidad de tiempo que pasa en la iglesia o en su capacidad para recitar versículos, sino en cuanto realmente desea conocer a Dios de manera íntima. El Espíritu Santo se derrama sobre aquellos que quieren más de Él que cualquier otra cosa. Quizás te estés preguntando, entonces, ¿cómo puedo vivir esta realidad? ¿Cómo puedo salir de este sentimiento de distancia y experimentar la presencia de Dios cada día? La respuesta no está en un secreto escondido, sino en hábitos espirituales que preparan el ambiente para que actúe el Espíritu Santo. Hábitos que no solo te acercan a Dios, sino que transforman por completo tu caminar espiritual. En los próximos minutos descubrirás cuáles son estos hábitos y cómo aplicarlos en tu vida de forma práctica. Si quieres experimentar esta transformación, sigue observando, porque a partir de ahora verás cómo pequeños cambios pueden tener un impacto profundo en tu comunión con el Espíritu Santo. Si hay algo que atrae irresistiblemente la presencia del Espíritu Santo, es un corazón que busca sinceramente a Dios. Desde el principio, Dios siempre se ha revelado a quienes verdaderamente lo desean. No a los que lo buscan por interés, por obligación o por miedo, sino a los que lo anhelan sobre todas las cosas. La Biblia deja esto muy claro. Jeremías 29:13 dice: «Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón». Esto significa que la presencia de Dios no es cuestión de suerte o de mérito, sino de deseo sincero. El Espíritu Santo no se impone a nadie. Él responde al hambre espiritual de quienes lo anhelan. Pero ¿qué significa en la práctica buscar a Dios con todo el corazón? Muchas veces confundimos buscar a Dios con simplemente realizar actividades religiosas. Leer la Biblia, orar e ir a la iglesia son esenciales. Pero si son solo rutinas vacías, sin una participación real, no traerán transformación.
Buscar verdaderamente a Dios va más allá de la apariencia externa. Implica entrega, prioridad, un deseo profundo que nos lleva a reorganizar nuestra vida para que Él sea el centro. Un poderoso ejemplo de esto está en la vida de Ana, que durante años sufrió el dolor de la esterilidad. Su búsqueda de Dios no fue superficial. Ella no se limitó a decir palabras vacías, derramó su alma ante el Señor. La intensidad de su oración fue tan grande que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero Dios vio su corazón y respondió a su sincera búsqueda, concediéndole un hijo, Samuel, que se convertiría en un gran profeta. Esta es la diferencia entre una búsqueda verdadera y una búsqueda superficial. Cuando alguien realmente desea a Dios, nada puede detenerlo. No importa el tiempo de espera, no importa el silencio, no importan las circunstancias, la búsqueda sincera mueve el corazón de Dios. Otro ejemplo sorprendente es la historia de Zaqueo. No era un hombre bien considerado por la sociedad. Era un recaudador de impuestos, alguien despreciado por el pueblo, pero algo dentro de él le hizo querer ver a Jesús. Podría haberse quedado quieto, resignado a su situación, pero decidió correr y trepar a un árbol solo para vislumbrar al Maestro. ¿Y qué pasó? Jesús se detuvo, lo miró y dijo: «Hoy me conviene entrar en tu casa». Esto nos enseña algo profundo. Dios se revela a quienes muestran un interés genuino. Zaqueo no esperó la oportunidad perfecta. Actuó, demostró su sed de Dios y esta actitud atrajo la presencia de Jesús. La gran pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esto hoy? ¿Cómo podemos crear un ambiente propicio para que se manifieste la presencia del Espíritu Santo? El primer paso es priorizar a Dios en la vida cotidiana. El tiempo que dedicamos a algo demuestra lo importante que es para nosotros. Si decimos que queremos más presencia de Dios, pero dedicamos nuestro tiempo solo a distracciones y superficialidades, estamos demostrando que, en la práctica, no lo valoramos tanto. Crear un ambiente propicio para la manifestación del Espíritu Santo significa reservar momentos específicos para estar con Dios, sin interrupciones, sin prisas, sin distracciones. Si en el mundo físico preparamos un espacio especial para recibir a alguien importante, en el mundo espiritual no es diferente. Si queremos que el Espíritu Santo more intensamente en nosotros, debemos preparar el ambiente de nuestro corazón para Él. Se trata de silenciar el ruido circundante. A menudo estamos tan rodeados de ruido, redes sociales, noticias, preocupaciones, voces externas, que se vuelve difícil escuchar la voz de Dios. Buscar al Señor requiere intencionalidad. Significa apagar aquello que nos roba la atención y entregarnos por completo a Él. Además, es fundamental cultivar un espíritu de humildad. La Biblia dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Un corazón quebrantado atrae al Espíritu Santo porque demuestra dependencia total de Dios. El problema es que muchas veces las personas quieren sentir a Dios, pero no quieren entregarse completamente a Él. Quieren las bendiciones del Espíritu, pero no quieren cambiar hábitos que lo mantienen alejado. Buscar a Dios con todo el corazón requiere renuncia. Significa renunciar a cosas que compiten con su presencia en nuestras vidas. Podría ser un pecado oculto, una mentalidad equivocada, una relación poco edificante. A menudo queremos aferrarnos a cosas que Dios ya nos ha pedido que dejemos de lado, y esto nos impide experimentar más de Él. Cuando alguien decide buscar a Dios con sinceridad, se nota un cambio. El entorno circundante comienza a reflejar esta transformación. La oración se hace más profunda, la sensibilidad espiritual aumenta, la voz del Espíritu Santo se vuelve más clara. Y no porque Dios haya cambiado, sino porque la persona se volvió más disponible para Él. Eso es lo que le pasó a Daniel.
Aunque vivió en un ambiente hostil, rodeado de una cultura pagana, decidió que nada impediría su comunión con Dios. 3 veces al día oraba, no porque fuera un ritual mecánico, sino porque su alma anhelaba la presencia del Señor. Y esta búsqueda sincera hizo que Dios lo exaltara ante los hombres. La verdad es que Dios nunca rechaza un corazón que lo busca sinceramente. No importa el pasado, los errores, las caídas, el Espíritu Santo no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos, corazones que lo desean más que el estatus, más que el reconocimiento, más que cualquier otra cosa. Y quizás este sea el momento de reflexionar. ¿Cuánto deseas realmente la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuánto refleja tu vida esta búsqueda? Porque Dios está dispuesto a derramar más de Él sobre quienes realmente lo quieren. En los próximos minutos descubrirás qué hábitos espirituales pueden transformar completamente tu intimidad con el Espíritu Santo. Si quieres vivir esta realidad, sigue mirando, porque lo que viene después podría cambiarlo todo. Si hay algo que la Biblia deja claro, es que Dios habita en la pureza. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o una energía vaga. Él es Dios y elige dónde morar. El caso es, ¿ha sido nuestro corazón un lugar preparado para su presencia? Muchas personas quieren sentir intensamente al Espíritu Santo, pero ignoran un principio fundamental. Él se manifiesta donde hay santidad. Esto no significa perfección, sino un corazón comprometido a vivir según la voluntad de Dios. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros, el cual os ha sido dado por Dios? No sois vuestros, fuisteis comprados a alto precio. Esta verdad lo cambia todo. Si somos templos del Espíritu, esto significa que nuestra vida no puede ser conducida de ninguna manera. Pero aquí está el punto que muchos pasan por alto. Hay una gran diferencia entre parecer santo y ser santo. A muchas personas les preocupa la apariencia exterior de la santidad, comportamientos visibles, palabras correctas, actitudes impresionantes. Pero la verdadera santidad comienza en el interior, en lo que nadie ve. Jesús criticó a los fariseos por esta misma razón. Les preocupaba parecer espirituales delante de la gente, pero por dentro estaban vacíos, llenos de orgullo e hipocresía. En Mateo 23, 27, Él dijo: «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, sois como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro estáis llenos de huesos y de toda inmundicia». Esto muestra que a Dios no le impresionan las apariencias. Busca la pureza de corazón. La santidad no se trata de seguir un conjunto de reglas para parecer mejor cristiano que los demás. Se trata de vivir una vida alineada con Dios, porque quieres estar cerca de Él. Pero, ¿cómo se aplica esto en el mundo actual? ¿Cómo podemos caminar en santidad en un tiempo donde todo parece contrario? Hoy en día somos bombardeados por distracciones y tentaciones en todo momento. Lo que consumimos en Internet, las conversaciones que tenemos, las decisiones que tomamos a diario, todo esto define el entorno de nuestro corazón. Si queremos una relación profunda con el Espíritu Santo, necesitamos evaluar lo que estamos permitiendo en nuestras vidas. Y aquí hay una verdad que no se puede ignorar. La santidad no es una carga, es un privilegio. Muchos ven la santidad como una lista de prohibiciones, como si Dios intentara privarnos de algo bueno. Pero la realidad es lo contrario. Vivir en santidad nos protege, nos fortalece y nos acerca a Dios. Vea la historia de José. Tenía todo para ceder a la tentación cuando fue acosado por la esposa de Potifar. Podría haber puesto excusas. Nadie lo vería. Era una oportunidad. Era algo normal para la cultura de la época. Pero José sabía que la santidad no depende de las circunstancias. Él dijo:
No significa vivir con miedo a cometer errores o alejarnos de todo y de todos. Jesús nos llamó a ser luz en el mundo y esto exige que estemos en él, pero sin ser contaminados por él. Significa que incluso rodeados de impureza, podemos elegir vivir de manera diferente. Entonces, ¿cómo alinear la vida con los principios de Dios en la práctica? ¿Cómo pude cometer tal maldad y pecar contra Dios? Esta conciencia marcó la diferencia. Su decisión de permanecer puro le abrió puertas que nunca hubiera imaginado. Esto nos enseña algo profundo. La santidad prepara el camino para la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios usa a los que tienen un corazón limpio, pero la santidad no significa aislamiento. El primer paso es monitorear lo que alimentamos dentro de nosotros mismos. Así como un cuerpo sano depende de lo que consumimos físicamente, un espíritu fuerte depende de lo que permitimos que entre en nuestra mente y corazón. Si nos exponemos constantemente a contenidos que fomentan la impureza, la violencia, el orgullo o la incredulidad, no podemos esperar que nuestra comunión con Dios permanezca intacta. Todo lo que alimentamos crece. Si alimentamos la carne, ésta domina. Si alimentamos el espíritu, éste se fortalece. Otro punto esencial es el arrepentimiento continuo. Santidad no significa nunca fallar, sino estar siempre dispuesto a corregir el camino. En el Salmo 51:10, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu firme». David sabía que la pureza de corazón debía ser una petición constante. Y finalmente, es imposible caminar en santidad sin depender del Espíritu Santo mismo. Él es quien nos fortalece, nos moldea, nos corrige y nos fortalece. No se trata de fuerza de voluntad humana, sino de una relación profunda con Dios que genere transformación de adentro hacia afuera. Muchas personas intentan vivir en santidad con sus propios esfuerzos y terminan frustradas. Pero cuando entendemos que la presencia de Dios en nosotros nos permite vivir como Él desea, todo se vuelve diferente. Por tanto, si existe un deseo genuino de acercarse a Dios, ese deseo debe ir acompañado de la decisión de vivir según los valores del reino. El Espíritu Santo no habita donde hay oscuridad, sino donde hay luz. No se manifiesta donde hay concesiones, sino donde hay rendición. La elección de vivir así está en nuestras manos. Y a medida que damos pasos hacia una vida alineada con Dios, nos damos cuenta de que su presencia se vuelve más real, más intensa, más transformadora. La oración es una de las formas más poderosas de conectarse con Dios, pero para muchos se ha convertido en solo un ritual mecánico, algo que se hace por costumbre o necesidad. Hay quienes solo oran cuando necesitan algo, y hay quienes se sienten frustrados porque no ven respuestas. Pero ¿la oración se trata simplemente de hacer peticiones y esperar que Dios responda? La verdad es que la oración es mucho más que eso. Es un diálogo, una relación, una conexión viva con el Creador. Cuando entendemos esto, todo cambia. La oración deja de ser un deber religioso y se convierte en un encuentro transformador. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esto. No solo oró, vivió en oración. Antes de tomar decisiones, se retiró para hablar con el Padre. Antes de realizar milagros, se conectó con Dios. Antes de la cruz, pasó la noche en oración en Getsemaní. Esto nos enseña que la oración no es opcional para quienes desean una vida llena del Espíritu Santo. Ella es esencial. Pero la pregunta es, ¿por qué algunas oraciones parecen tener más impacto que otras? ¿Qué marca la diferencia entre una oración ordinaria y una oración poderosa? La Biblia nos da varios ejemplos de oraciones que cambiaron las circunstancias. Elías, por ejemplo, oró y descendió fuego del cielo. Pero esa oración no fue hecha de todos modos. Elías estaba convencido de que Dios respondería.
no estaba probando a Dios, estaba declarando lo que ya sabía que sucedería. La fe fue la clave. Otro ejemplo llamativo es el de Ana. Su oración no fue una repetición vacía, sino un grito que brotaba de lo más profundo de su alma. Ella no solo habló, entregó su corazón ante Dios, y esa sinceridad movió el cielo. Estos ejemplos muestran que la oración no se trata de palabras hermosas o fórmulas memorizadas, sino de dar el corazón. A Dios no le impresionan los discursos bien elaborados, sino que le conmueve un espíritu quebrantado. Pero, ¿cómo podemos transformar la oración en algo vivo, real y eficaz? ¿Cómo podemos profundizar esta conexión con Dios para que vaya más allá de un monólogo repetitivo? El primer paso es entender que la oración no es solo hablar, es también escuchar. Muchas veces oramos como si estuviéramos haciendo una lista de peticiones a Dios, pero no le damos espacio para hablar. Y Dios habla. Él susurra al corazón, dirige a través de la palabra, trae convicción al espíritu. El problema es que la mayor parte del tiempo estamos demasiado ocupados para darnos cuenta. Esto nos lleva a un punto esencial. La oración debe ir acompañada del silencio. No un silencio vacío, sino un silencio de escucha. La Biblia dice en Eclesiastés 5:2, «No os apresuréis con vuestros labios, ni con vuestro corazón, a presentar cosa alguna delante de Dios, porque Dios está en los cielos, y vosotros en la tierra. Sean pocas tus palabras». Esto significa que orar no es decir palabras sin reflexión, es crear un espacio donde Dios pueda manifestarse. Otro aspecto importante es la coherencia. Una vida de oración no se construye en un momento de desesperación, sino en la constancia diaria. Daniel oró 3 veces al día, sin importar las circunstancias. No esperó a que surgiera un problema para buscar a Dios. Ya vivía en constante comunión, y así, cuando fue arrojado al foso de los leones, su fe ya estaba fortalecida. Así es como la oración transforma. Nos prepara incluso antes de que lleguen las batallas, pero uno de los mayores desafíos que enfrentan muchas personas es: siente que tus oraciones no son respondidas. ¿Qué hacer cuando oras, pero parece que Dios no responde? Primero, debemos recordar que Dios siempre responde. A veces la respuesta es sí, a veces no, otras veces espera. El problema es que muchas veces esperamos que Dios responda a nuestra manera, en nuestro tiempo. Pero Él ve más allá. Imagínese un padre que ama profundamente a su hijo. Si el niño pide algo que podría dañarlo, el padre amoroso no le concede esa petición. Por mucho que el niño insista, Dios actúa de la misma manera. Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Además, la oración no debe estar impulsada únicamente por el deseo de recibir algo. La verdadera oración nace del deseo de estar con Dios, sin importar lo que Él pueda dar. Y es en este tipo de oración donde el Espíritu Santo se manifiesta más intensamente. Para hacer la vida de oración más profunda, algunas prácticas pueden marcar la diferencia. Primero, reserve tiempo exclusivo para Dios. Puede ser por la mañana, por la noche o en cualquier momento del día. Lo importante es que este tiempo sea ininterrumpido, sin distracciones. En segundo lugar, lleve un diario de oración. Escribir lo que le dices a Dios puede ayudarte a comprender los patrones, las respuestas y las instrucciones que Él te ha dado a lo largo del tiempo. Tercero, use la palabra como base para la oración. Orar versos fortalece la fe y alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios. Y finalmente, orar sinceramente. No hay necesidad de palabras complicadas. Dios se complace con la sencillez de un corazón genuino. Cuando la oración se convierte en una forma de vida, la voz del Espíritu Santo se vuelve más clara. El corazón se vuelve más sensible y la presencia de Dios se manifiesta constantemente.
Lo que antes parecía lejano se vuelve cercano. Lo que antes parecía imposible se vuelve natural. Hay un poderoso principio espiritual que muchas veces se pasa por alto, pero que tiene la capacidad de transformar completamente el caminar cristiano, el rápido. No es solo una antigua práctica religiosa, sino un medio eficaz para fortalecer el espíritu y debilitar la carne, haciéndonos más sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Ayunar no es solo dejar de comer, sino hacer espacio para Dios. Es una actitud de entrega, de renuncia, de realineamiento. En el mundo natural, alimentar el cuerpo es esencial para la supervivencia. En el mundo espiritual, alimentar el espíritu es lo que nos mantiene vivos. Cuando ayunamos, elegimos debilitar los deseos de la carne para que el espíritu pueda fortalecerse. Jesús dejó esto muy claro cuando dijo: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. Estaba enseñando que el alimento espiritual es aún más necesario que el alimento físico. Pero la gran pregunta es, ¿por qué el ayuno nos acerca a Dios? El ayuno nos hace más sensibles al Espíritu Santo porque nos desconecta de las distracciones y fortalece nuestro espíritu. En un mundo donde todo exige nuestra atención, donde hay prisas, preocupaciones y estímulos constantes, el ayuno crea un espacio para que Dios hable. Nos enseña a depender de Él, a buscar su presencia más profundamente y a desarrollar el autocontrol. En la Biblia vemos innumerables ejemplos de personas que ayunaron y experimentaron respuestas sobrenaturales. Moisés ayunó 40 días antes de recibir las tablas de la ley. Elías ayunó y recibió fuerzas para continuar su viaje. Daniel ayunó y recibió profundas revelaciones. Pero uno de los ejemplos más sorprendentes es el de Jesús. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en ayuno en el desierto. No hizo esto por obligación, sino para preparar su espíritu, alinearse con el propósito divino y vencer la tentación. Lo que sucedió después de este periodo fue extraordinario. Jesús salió lleno del poder del Espíritu Santo. El ayuno puede variar de persona a persona, dependiendo de la necesidad y dirección de Dios. Existe el ayuno total, en el que se abstiene de comida y agua durante un periodo determinado. Existe el ayuno parcial, donde se renuncia a determinados alimentos o hábitos. Esto nos enseña algo poderoso. El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Dios sigue siendo el mismo, pero cuando ayunamos, algo dentro de nosotros cambia. Nos volvemos más sensibles, más alineados con la voluntad de Dios, más receptivos a su voz. Pero ¿cuáles son los diferentes tipos de ayuno y cómo aplicarlos a tu vida espiritual? También está el ayuno de consagración, donde se renuncia a algo específico para dedicar más tiempo a Dios, como un periodo sin redes sociales, entretenimiento o cualquier otra distracción que robe la atención de lo espiritual. Lo más importante no es el tipo de ayuno, sino la motivación que hay detrás del mismo. Si el ayuno es solo un sacrificio físico, sin un propósito espiritual, se convierte en solo una dieta. Pero cuando se hace con un corazón sincero, buscando más la presencia de Dios, los resultados son poderosos. Pero, ¿cómo puedes hacer que el ayuno forme parte de tu rutina espiritual sin que se convierta en una carga? En primer lugar, es fundamental comprender que el ayuno no debe verse como una obligación religiosa, sino como un privilegio. No es una carga, sino un medio para acercarse a Dios. En segundo lugar, es importante tener un propósito claro. Antes de iniciar un ayuno, pregúntate, ¿por qué estoy ayunando? ¿Qué quiero que Dios haga en mí durante este tiempo? Cuando hay una meta espiritual definida, el ayuno se vuelve mucho más significativo. En tercer lugar, combine el ayuno con la oración y la meditación en la palabra. Ayunar sin oración es solo abstinencia,
pero cuando va acompañado de un tiempo dedicado a Dios, se convierte en una poderosa herramienta para el crecimiento espiritual. Cuarto, comience gradualmente. Si nunca antes has ayunado, no intentes comenzar con un ayuno extremo. Comience con periodos cortos y aumente a medida que se sienta preparado. Quinto, estad atentos a la voz del Espíritu Santo. No todos los ayunos serán iguales y Dios no siempre pedirá algo específico, pero cuando hay sensibilidad a su dirección, Él mismo guiará este proceso. Lo que queda claro con el tiempo es que el ayuno no solo transforma el espíritu, sino que también impacta todos los ámbitos de la vida. Fortalece la disciplina, aporta claridad mental, fortalece la fe y abre puertas espirituales que antes parecían cerradas. Y quizás esta sea la clave que faltaba en tu camino. Quizás la respuesta que buscas esté en un tiempo de consagración más profunda, en un periodo donde tu carne disminuye y tu espíritu se fortalece. Si hay un medio poderoso por el cual el Espíritu Santo nos habla, es la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo, una colección de historias o un manual de reglas. Esto significa que la Biblia no es como cualquier otro libro. Tus palabras llevan poder espiritual. Cuando leemos las Escrituras con el corazón abierto, el Espíritu Santo obra dentro de nosotros, trayendo dirección, revelación y transformación. Pero ¿por qué tanta gente lee la Biblia sin experimentar esta realidad? ¿Por qué para algunos parece solo un conjunto de textos difíciles de entender? Ella está viva, es activa, y es a través de ella que el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige, nos fortalece y nos transforma. En Hebreos 4:12 está escrito: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Traspasa hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La respuesta es sencilla. Leer la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo es como intentar ver en la oscuridad sin luz. Jesús dijo en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto significa que el Espíritu Santo es quien ilumina la palabra, trayendo entendimiento y revelación. Esta es la razón por la que muchos leen las Escrituras, pero no logran ver su significado más profundo. Sin la guía del Espíritu Santo, la Biblia puede parecer un libro común y corriente, pero cuando Él abre tus ojos espirituales, cada versículo se convierte en una clave para la transformación. La gran pregunta es: ¿cómo transformar la lectura de la Biblia en un verdadero medio de comunión con Dios? Primero, es esencial entender que la Biblia no fue escrita solo para ser leída, sino para ser vivida. Muchos leen como hábito, pero no aplican las enseñanzas en la vida cotidiana. Jesús habló de esto cuando dijo: todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Esto significa que no basta con conocer la palabra, es necesario ponerla en práctica. La Biblia no fue escrita para ser conocimiento teórico, sino para transformar vidas. Además, existen métodos eficaces para estudiar y aplicar la palabra de Dios a diario. Uno de ellos es el leer con meditación. Esto significa no solo leer, sino reflexionar sobre cada versículo preguntando: ¿qué me está enseñando Dios aquí? ¿Cómo puedo aplicarlo hoy? Otro método poderoso es uso de notas. Escribir lo que Dios está diciendo a través de la palabra ayuda a consolidar lo que hemos aprendido y a darnos cuenta de cuánto nos ha enseñado a lo largo del tiempo. Además, memorizar versículos clave fortalece el espíritu y prepara la mente para enfrentar desafíos. El salmista declaró: en mi corazón escondí tu palabra para no pecar contra ti. Salmo 119:11.
Y sobre todo, la lectura de la Biblia debe ir acompañada de oración. Antes de abrir las Escrituras, pregúntale al Espíritu Santo: háblame, Señor, abre mis ojos para comprender tu voluntad. Cuando hay este arreglo, la Biblia deja de ser un libro cerrado y se convierte en una fuente inagotable de vida. A lo largo de la historia, innumerables personas han visto sus vidas transformadas al estudiar la palabra. Un ejemplo sorprendente es el de Martín Lutero. Mientras leía Romanos, tuvo una revelación que cambió no solo su vida, sino también la historia de la Iglesia. Entendió que la salvación viene por la fe, y esto se convirtió en la base de la Reforma protestante. Otro ejemplo es el de Billy Graham. Siempre decía que su fuerza venía de la palabra de Dios. Dedicó horas al día a leer la Biblia, y este compromiso lo convirtió en uno de los más grandes evangelistas de la historia. Esto nos enseña que la palabra no es solo un libro para estudiar, sino una fuente de poder para quienes la abrazan con fe. ¿Cuánto le has permitido que te moldee, te corrija y te dirija? Si quieres que la palabra de Dios transforme tu vida y haga tu caminar más sensible a la voz del Espíritu Santo, demuestra tu compromiso ahora mismo. Comenta a continuación: me alimento de la palabra viva. Y si hay algo que podemos aprender de estos ejemplos, es que el Espíritu Santo se mueve en la vida de quienes aman la palabra. Cuanto más tiempo invertimos en las Escrituras, más sensibles nos volvemos a la voz de Dios. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero le sucede a quienes persisten. Y la gran pregunta es: ¿cuánto ha sido la palabra parte de tu vida? Como forma de reconocimiento, nosotros en el canal dejaremos un me gusta en tu comentario y seguiremos tu viaje de crecimiento espiritual. Y prepárate, porque lo que viene ahora podría ser la clave que te falta para experimentar una intimidad profunda con Dios. La siguiente parte revelará un principio que puede acelerar tu transformación espiritual de maneras que nunca imaginaste. Cuando se habla de adoración, muchos piensan inmediatamente en la música, los cantos y las alabanzas cantadas en la iglesia. Pero la verdadera adoración va mucho más allá de eso. Adorar no es solo cantar, sino entregar tu corazón completamente a Dios. Es una entrega total, un reconocimiento de quién es Él, un estilo de vida que pone a Dios en el centro de todo. Jesús dejó esto claro cuando le dijo a la mujer samaritana: pero la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a estos son a quienes el Padre busca para sus adoradores. Juan 4:23. Esto significa que a Dios no solo le interesan palabras bonitas o una melodía agradable. Él busca a quienes lo adoren sincera, profundamente con todo su ser. ¿Pero qué significa adorar en espíritu y en verdad? Adorar en espíritu significa que la adoración no se limita a un lugar físico o a un tiempo específico. Nace desde dentro, desde un corazón entregado que reconoce la grandeza de Dios sin importar las circunstancias. Es un espíritu de constante devoción, una vida que glorifica a Dios en cada decisión. Y adorar en verdad significa que la adoración no puede ser solo un acto externo, una costumbre vacía o un ritual mecánico. Tiene que ser genuino, basado en un conocimiento real de quién es Dios. Significa adorar no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos acerca de Él. Por eso la adoración tiene un impacto tan poderoso en la vida espiritual. Nos acerca a Dios, nos hace más sensibles a su presencia y fortalece nuestra fe. Cuando adoramos, no solo reconocemos quién es Dios, sino que nos alineamos con lo que Él quiere para nosotros. Y más que eso, la adoración es un arma espiritual poderosa. Muchas veces intentamos ganar batallas con nuestras propias fuerzas, pero olvidamos que hay luchas que solo se pueden ganar en la presencia de Dios. En el mundo espiritual,
La adoración abre caminos, abre puertas y derriba muros. Esto es exactamente lo que le sucedió a Josué y al pueblo de Israel en Jericó. No derrotaron la ciudad con espadas, estrategias militares o fuerza bruta. Ganaron con obediencia y adoración. Durante 7 días rodearon la ciudad, y al 7º día, con el sonido de las trompetas y el clamor del pueblo, los muros cayeron. Esto nos enseña que la adoración tiene el poder de derribar barreras invisibles. Hay situaciones que no se pueden resolver con argumentos ni con esfuerzo humano, sino con una actitud de alabanza ante Dios. Otro ejemplo poderoso es el de Pablo y Silas, encarcelados injustamente, encadenados en una celda oscura, tenían todos los motivos para quejarse, pero en lugar de eso, eligieron adorar. Y a medianoche, mientras alababan, un terremoto abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. Esto muestra que la adoración cambia las atmósferas, trae liberación e invita a actuar lo sobrenatural de Dios. Pero, ¿cómo se puede hacer de la adoración un estilo de vida? ¿Cómo podemos ir más allá del momento de alabanza en la iglesia y vivir de tal manera que cada actitud refleje un corazón adorador? El primer paso es entender que la adoración comienza en la intimidad con Dios. Si la alabanza es algo externo, la adoración es algo interno. Antes de expresarse con palabras, es necesario construirlo en el silencio, en un corazón que busca continuamente a Dios. Esto significa que adorar a Dios no se trata solo de levantar las manos en adoración o cantar una canción emotiva. Adorar es reconocer a Dios en todo. Es elegir obedecer incluso cuando es difícil. Es confiar en Él incluso cuando no entiendes el camino. Otro paso importante es cultivar momentos diarios de adoración. Esto puede ser a través de la música, pero también puede ser a través de la oración, la gratitud, la reflexión sobre quién es Dios. Cuando nos tomamos el tiempo para reconocer la grandeza de Dios, nuestra perspectiva cambia, nuestra fe se fortalece y nuestra conexión con el Espíritu Santo se profundiza. Además, la verdadera adoración genera transformación. Cuanto más adoramos a Dios, más se alinea nuestro corazón con el suyo. Lo que antes parecía esencial pierde importancia ante la presencia del Señor. La adoración nos enseña a desear más de Dios y menos del mundo. Esto es lo que le sucedió a Isaías cuando tuvo su visión del trono de Dios. Al ver la santidad del Señor, reconoció su pequeñez y exclamó: «¡Ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos!». Este encuentro con la gloria de Dios cambió su vida para siempre, y esa es la esencia de la adoración. Un encuentro con la presencia de Dios que nos transforma. No es algo que hacemos para sentir algo, sino algo que hacemos porque reconocemos que Él es digno. Entonces, la gran pregunta es: ¿has vivido una vida de adoración? ¿Tu búsqueda de Dios ha sido solo en momentos de alabanza o ha sido una entrega continua, una entrega diaria? Escuchar la voz de Dios es uno de los mayores deseos de cualquier cristiano. Todos quieren dirección, quieren saber qué camino seguir, quieren sentirse seguros de que están dentro de la voluntad divina. Pero hay una gran diferencia entre escuchar la voz de Dios y seguir lo que Él dice. Muchos creen que Dios guarda silencio cuando en realidad ya habló, pero la respuesta no fue la que esperaban, o simplemente no hubo voluntad de obedecer. El Espíritu Santo no solo habla, sino que guía, pero Él solo puede guiar a aquellos que están dispuestos a obedecer. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Este versículo nos enseña 3 verdades profundas. Primero, Dios habla. Tu voz no es un misterio inaccesible. Él se comunica con sus hijos. Segundo, tus ovejas reconocen esta voz. Esto significa que es posible desarrollar la sensibilidad para discernir cuándo es Dios quien habla.
Tercero, quien verdaderamente le pertenece, sigue esta voz. Escuchar sin obedecer no cambia nada. El verdadero cambio ocurre cuando la palabra de Dios genera una respuesta activa. El problema es que muchos quieren escuchar a Dios, pero pocos están dispuestos a obedecer sin cuestionar. Quieren dirección, pero se resisten al camino que Él señala. Y la verdad es que Dios no les habla a quienes ya han decidido que no obedecerán. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que no solo escucharon, sino que siguieron la voz de Dios y, debido a eso, experimentaron su poder de maneras extraordinarias. Abraham es uno de los mayores ejemplos de esto. Cuando Dios le dijo que dejara su tierra y a sus familiares, no pidió explicaciones, no preguntó cómo sucedería todo, no pidió un plan detallado. Él era. La obediencia de Abraham no se basó en respuestas, sino en confianza. Y fue por esta fe obediente que llegó a ser padre de una gran nación. Otro ejemplo es Felipe. Estaba en un gran avivamiento en la ciudad de Samaria, predicando el evangelio con señales y prodigios. Pero de repente el Espíritu Santo le dijo que lo dejara todo y se fuera al desierto. Eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué abandonar un lugar donde tantas vidas se estaban transformando para ir a un lugar desierto? Pero Felipe obedeció. Y por esta obediencia encontró al eunuco etíope, a quien le explicó las Escrituras y lo bautizó. Este encuentro llevó el Evangelio a Etiopía, impactando a generaciones. Esto nos enseña algo fundamental. Dios no siempre explica, pero siempre tiene un propósito. Y aquí está el kit de la cuestión. ¿Cómo podemos desarrollar esta sensibilidad espiritual para reconocer la voz de Dios y seguir su dirección? El primer paso es familiarizarse con la palabra. Dios nunca contradice lo que ya ha revelado en las Escrituras. Cuanto más conozcamos la Biblia, más alineados estaremos con el carácter de Dios y más fácil será discernir su voz. El segundo paso es cultivar un corazón dispuesto a obedecer incluso antes de escuchar. Muchas veces queremos que Dios hable, pero ya tenemos lista la respuesta. El corazón enseñable es el que dice: Señor, cualquiera que sea tu voluntad, la seguiré. El tercer paso es aprender a silenciar el ruido que te rodea. Dios habla de diferentes maneras, mediante la palabra, mediante el testimonio interno del Espíritu, a través de circunstancias, sueños, profecías e incluso de otras personas. Pero si nuestra mente está siempre ocupada con distracciones, preocupaciones y ruidos, es difícil escuchar su voz. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo sabemos si algo viene de Dios o simplemente de nuestros propios pensamientos? La respuesta está en la paz que acompaña la dirección de Dios. Aunque el camino parezca difícil, la voz de Dios trae paz al corazón. El Espíritu Santo nunca obra a través del miedo, la ansiedad o la confusión. Él puede desafiarnos, puede sacarnos de nuestra zona de confort, pero siempre nos guía con seguridad. Si hay dudas, si hay inquietud, si hay un peso inexplicable, es necesario detenerse y evaluar. Dios nunca nos apresura con desesperación, Él nos guía con confianza. Además, el Espíritu Santo a menudo confirma su voluntad. Puede decir lo mismo una y otra vez, a través de diferentes fuentes. Un versículo que se repite, una palabra de un hermano, una convicción que no surge del corazón. Y, sobre todo, la mayor señal de que estamos escuchando y siguiendo la voz de Dios es la transformación que genera esta obediencia. Cuando seguimos la dirección del Espíritu Santo, aún sin entenderlo, Él se encarga de abrir los caminos.
Lo que debemos recordar es que escuchar la voz de Dios no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todo hijo que quiera vivir en comunión con el Padre. El Espíritu Santo no esconde, quiere guiar, quiere enseñar, quiere revelar la voluntad del Padre, pero esto solo lo hace con aquellos que tienen un corazón obediente. El llamado de Dios a cada uno de nosotros no es solo escuchar, sino seguir, porque la verdadera fe no es solo escuchar, sino actuar según lo que Dios ya ha revelado. Muchas personas se preguntan por qué no pueden sentir la presencia del Espíritu Santo de manera real y constante en sus vidas. Oran, ayunan, buscan a Dios, pero aún sienten un bloqueo espiritual, como si algo impidiera esta conexión. La verdad es que el Espíritu Santo quiere actuar, guiar, enseñar y transformar, pero hay obstáculos que pueden limitar su manifestación. Estos bloqueos no ocurren porque Dios se aleja de nosotros, sino porque muchas veces somos nosotros quienes creamos barreras que dificultan su acción. Y uno de los mayores impedimentos a la presencia del Espíritu Santo es el pecado no confesado. El pecado por sí solo no hace que Dios nos abandone, sino crea un desapego, porque donde hay oscuridad, la luz no puede brillar plenamente. Isaías 59:2 dice: «Pero vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios. Vuestros pecados han ocultado de vosotros su rostro, y por eso no os escuchará». Esto significa que el pecado voluntario endurece el corazón y nos vuelve insensibles a la voz de Dios. El Espíritu Santo no se impone. Si una persona insiste en seguir caminos contrarios a la voluntad de Dios, la consecuencia natural es que se vuelve menos sensible a su presencia. Y el problema no son solo los pecados visibles. A menudo, lo que bloquea la presencia de Dios no son solo actos externos, sino actitudes internas, lo que nadie ve. Uno de los mayores bloqueos espirituales es el falta de perdón. Jesús fue muy claro al respecto. En Mateo 6, 14, 15, Él dijo: «Porque si os perdonáis las ofensas unos a otros, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no os perdonáis unos a otros, vuestro Padre Celestial no os perdonará vuestras ofensas». Esto nos muestra que aferrarse a las heridas, los resentimientos y la amargura puede ser un obstáculo para la manifestación del Espíritu Santo. Cuando nos negamos a perdonar, cerramos nuestro corazón a la gracia de Dios. Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron, ni minimizar el dolor que sentimos, pero significa decidir soltar este peso, entregar la situación a Dios y permitirle sanar nuestro corazón. Otro obstáculo que puede bloquear la presencia de Dios es la falta de arrepentimiento genuino. Hay una gran diferencia entre sentirse mal por el pecado y arrepentirse verdaderamente. El verdadero arrepentimiento no es solo reconocer que cometiste un error, sino tomar una decisión consciente de cambiar de camino. David nos dejó un poderoso ejemplo de esto. Después de pecar gravemente, no intentó justificar sus fracasos. No intentó encubrir ni minimizar su error. Simplemente se rindió y clamó a Dios: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu firme. No me eches fuera de tu presencia ni me quites tu Espíritu Santo». Salmo 51, 10, 11. David sabía que la presencia de Dios era lo más preciado que tenía. Entendió que nada en este mundo podría reemplazar la comunión con el Espíritu Santo. Y esta es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Hemos dado más valor a la presencia de Dios que a las cosas que nos alejan de Él? Si hay un bloqueo espiritual, si hay frialdad, si hay una sensación de distancia, es posible que sea necesario ajustar algo. Puede que haya áreas de la vida a las que sea necesario renunciar, actitudes que deban corregirse, pecados que deban confesarse.
Y ese es el gran poder de confesión y arrepentimiento. La Biblia nos enseña que Dios es fiel y justo para perdonar a quienes confiesan sus pecados. En Juan 1:9, esto significa que pase lo que pase, siempre hay un camino de regreso. El arrepentimiento sincero deja espacio para la restauración y un nuevo comienzo. Pero ¿cómo identificar estas barreras espirituales? ¿Cómo saber si hay algo que impide la presencia del Espíritu Santo? La primera señal de que hay un bloqueo espiritual es la pérdida de sensibilidad a la voz de Dios. Cuando hay algo sin resolver en el corazón, la oración se vuelve seca. La lectura de la palabra no tiene impacto. La búsqueda de Dios parece vacía. El segundo signo es el constante desánimo espiritual. Todo el mundo enfrenta periodos de dificultad, pero si hay una resistencia persistente, si hay una falta continua de deseo por las cosas de Dios, puede ser una indicación de que es necesario abordar algo. El tercer signo es la presencia de inquietud, miedo o confusión constantes. El Espíritu Santo trae paz, incluso en medio de las tormentas. Si la mente está siempre sobrecargada, si hay sensación de estar perdido, si hay una pesadez inexplicable, puede ser que algo esté impidiendo la acción del Espíritu Santo. Pero la buena noticia es que Dios no quiere que nadie viva lejos de Él. La solución a cualquier bloqueo espiritual siempre será volver a Dios con el corazón abierto. El arrepentimiento no es una carga, es una liberación. La confesión no es una humillación, es un camino hacia la curación. El perdón no es una debilidad, es una clave para la libertad. Y la gran pregunta que todo el mundo debería hacerse es: ¿qué podría impedirme experimentar la plenitud de la presencia de Dios? Porque Dios está listo para derramar su espíritu sobre aquellos que deciden soltar todo lo que los aleja. Desde los primeros tiempos de la Iglesia hay una verdad que se ha mantenido firme. La comunión con los demás creyentes fortalece la presencia de Dios en la vida del cristiano. Sin embargo, muchas personas subestiman el impacto de la comunión espiritual y terminan aislándose sin darse cuenta de cuánto esto puede debilitar su caminar con Dios. Jesús nunca planeó que sus seguidores vivieran su fe en soledad. Al contrario, dijo: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos. Mateo 18:20. Esto significa que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta de manera especial cuando hay unidad entre los creyentes. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué la comunión fortalece la presencia de Dios? La respuesta está en el propósito de la Iglesia. Cuando Jesús ascendió al cielo, no dejó a sus discípulos dispersos, cada uno para sí. Les ordenó que permanecieran juntos, orando, compartiendo y edificándose unos a otros. ¿Y qué pasó? El día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado cuando estaban todos reunidos en un solo lugar. Hechos 2:1. Esto nos enseña algo poderoso. El compañerismo no es solo un detalle opcional de la vida cristiana. Es un canal a través del cual Dios derrama su presencia colectivamente y transforma vidas. Pero existe un gran peligro para quienes ignoran esta realidad: el aislamiento espiritual. El aislamiento puede ser sutil. A menudo comienza con pequeñas excusas. Estoy cansado. Puedo buscar a Dios por mi cuenta. La gente de la iglesia es complicada. Poco a poco la persona se aleja, dejando de congregarse hasta que su fe comienza a enfriarse. Y ese es el gran riesgo. El fuego, al separarse de la hoguera, se apaga. El escritor de Hebreos nos advierte claramente: no dejemos de reunirnos en iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. En Hechos 2:42-47 vemos un cuadro de una comunidad llena del Espíritu Santo, donde los creyentes perseveraban juntos en la doctrina, el compañerismo, la fracción del pan y las oraciones. ¿El resultado?
y el Señor añadía cada día a ellos los que iban siendo salvos. Hechos 2:47. Hebreos 10:25. Esto se debe a que la comunión fortalece, construye y trae renovación espiritual. Es en medio del cuerpo de Cristo donde encontramos apoyo, enseñanza, corrección y crecimiento. Y la Biblia está llena de ejemplos de cómo la unidad genera crecimiento espiritual. La iglesia primitiva es uno de los mayores testimonios de esto. Esto nos muestra que una iglesia saludable no es solo un lugar donde la gente se reúne físicamente, sino donde hay un espíritu de unidad, amor y búsqueda genuina de la presencia de Dios. Otro gran ejemplo está en la vida de Pablo. A pesar de ser un apóstol sumamente capaz, nunca caminó solo. Tuvo a Bernabé, Timoteo, Tito y muchos otros compañeros que lo fortalecieron en la fe y el ministerio. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Cómo encontramos una comunidad espiritual saludable? Desafortunadamente, no todas las comunidades son espiritualmente sanas. Algunas personas se alejan de la iglesia porque han tenido experiencias negativas, han sido heridas o decepcionadas. Pero los errores de algunos no deben hacernos desistir del propósito de Dios. Una comunidad espiritual sana es aquella que tiene los siguientes fundamentos. Cristo como centro. La iglesia debe basarse en la palabra de Dios y la persona de Jesús, y no en doctrinas humanas o intereses personales. Amor genuino. Jesús dijo que la verdadera señal de sus discípulos sería el amor mutuo. Juan 13:35. Una iglesia saludable no es perfecta, pero es un lugar donde el amor prevalece sobre el fracaso. Crecimiento espiritual. Una comunidad debe fomentar la búsqueda de Dios, la santidad y el discipulado, ayudando a sus miembros a crecer en la fe. Unidad y servicio. Cada creyente tiene dones y talentos dados por Dios para construir el cuerpo de Cristo. En una iglesia saludable, todos se sirven unos a otros. Si alguien tiene dificultades para encontrar esa comunidad, la oración debe ser el primer paso. Dios es fiel para guiar a cada persona al lugar correcto, donde será edificada y también podrá edificar otras vidas. Porque al final la comunión no es solo recibir, se trata de compartir, animar, interceder y vivir la fe como un solo cuerpo. Y la gran pregunta que queda es, ¿has valorado el papel de la comunión en tu vida espiritual? ¿O has dejado que el aislamiento enfríe tu fe? El Espíritu Santo desea actuar poderosamente en la vida de quienes entienden que fueron llamados a vivir como cuerpo, como familia, como pueblo separado para Dios. Y esa es la belleza de la comunión. Cuando estamos juntos, Dios está presente. Cuando estamos unidos, el Espíritu Santo se manifiesta. Cuando somos uno en Cristo, experimentamos la plenitud de su gloria. Si este mensaje tocó tu corazón y entiendes el poder de la comunión para fortalecer tu fe, comenta ahora: escojo vivir en unidad. Y prepárate, porque lo que viene a continuación podría ser la clave para desbloquear un nivel más profundo en tu caminar con Dios. Estás a punto de descubrir algo que puede transformar completamente tu vida espiritual. No te pierdas el siguiente minuto. Desde el momento en que una persona entrega su vida a Cristo, comienza un proceso profundo y continuo. La transformación del carácter por el Espíritu Santo. Muchos creen que la conversión es el punto final, pero en realidad es solo el comienzo de un viaje donde Dios obra en cada área de la vida, moldeándonos a la imagen de Cristo. Pero, ¿cómo saber si alguien realmente está experimentando esta transformación? ¿Cómo identificar los signos de una vida llena de Dios? La respuesta está en fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo produce en nosotros 9 características que reflejan un corazón verdaderamente rendido a Dios: amor, alegría, paz,
paciencia, benignidad, amabilidad, lealtad, gentileza, dominio propio. Estas características no son solo rasgos de personalidad, sino evidencia de que el Espíritu Santo está obrando dentro de una persona. El fruto del Espíritu no puede ser fabricado por el esfuerzo humano. Es el resultado natural de una vida sumisa a Dios. Pero si el Espíritu Santo transforma, ¿por qué tanta gente todavía lucha con viejos hábitos, emociones descontroladas y defectos de carácter? La verdad es que la transformación del carácter es un proceso, no un evento instantáneo. La Biblia nos compara con una vasija en la mano del alfarero, Jeremías 18:6. El alfarero necesita amasar, dar forma y en ocasiones romper el jarrón para que tome la forma deseada. De la misma manera, el Espíritu Santo obra en nuestro carácter, quitando impurezas, moldeando nuestras actitudes y enseñándonos a vivir según la voluntad de Dios. Pero este proceso requiere rendirse. Muchos resisten la acción del Espíritu Santo porque el cambio duele. Dejar atrás viejos hábitos, perdonar a quienes nos lastiman, controlar nuestras emociones, todo esto requiere esfuerzo y humildad. Pero cuanto más resistamos, más nos llevará a experimentar la plenitud de la transformación. Y la Biblia nos da ejemplos poderosos de personas que han sido completamente transformadas por el Espíritu Santo. Pedro, el impulsivo. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro era conocido por su impulsividad y miedo. Incluso negó a Jesús 3 veces. Pero después de Pentecostés, Pedro se convirtió en un predicador audaz, dispuesto a morir por Cristo. El mismo hombre que tenía miedo de una sirvienta, ahora se enfrentó valientemente a las multitudes. Pablo, el perseguidor. Saulo de Tarso era un hombre despiadado que perseguía sin piedad a los cristianos. Pero, después de un encuentro con Jesús, este se transformó en el apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores del Evangelio. 1. Reconocer áreas que necesitan ser cambiadas. El primer paso hacia la transformación es admitir que hay algo que hay que abordar. El orgullo impide el cambio, pero la humildad abre el camino para que Dios actúe. 2. Busca a Dios intencionalmente. El crecimiento espiritual no ocurre por casualidad. Pasó de perseguidor en perseguido y su vida se convirtió en un testimonio vivo del poder del Espíritu Santo. Estos ejemplos muestran que nadie está fuera del alcance de la transformación de Dios. Pero, ¿cómo podemos permitir que el Espíritu Santo obre en áreas difíciles de la vida? La lectura de la palabra, la oración y la comunión con otros cristianos son herramientas esenciales para que el Espíritu Santo obre en nosotros. 3. Sea sensible a la corrección. El Espíritu Santo nos confronta cuando cometemos errores. Si sientes que Dios está señalando algo en tu vida, no lo ignores. Su corrección no es para condenación, sino para crecimiento. 4. Ten paciencia con el proceso. La santificación es un camino de toda la vida. Algunos cambios ocurren rápidamente, otros tardan años. Pero una cosa es segura: Dios nunca deja de transformar a quienes se entregan a Él. Y ahora te pregunto, ¿qué área de tu vida necesita ser moldeada por el Espíritu Santo? Si quieres experimentar esta transformación, comenta ahora: Espíritu Santo, transforma mi carácter. Como forma de reconocimiento, nosotros canalizamos: dejaremos un me gusta en tu comentario y seguiremos tu viaje. Y estad atentos, porque lo que viene a continuación podría ser exactamente lo que necesitas para dar un gran salto en tu vida espiritual. El siguiente minuto podría cambiarlo todo. No pierdas esta oportunidad. La fe es el elemento esencial para que la presencia del Espíritu Santo se manifieste de manera real y poderosa en la vida de alguien. Muchas personas buscan sentir a Dios.
quieren experimentar su movimiento, pero no se dan cuenta de que la clave de esta experiencia es la fe. Sin fe, la relación con Dios se vuelve solo una teoría, sin vida, sin transformación y sin impacto. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que cualquier intento de acercarse al Espíritu Santo sin una confianza genuina en su presencia será limitado. Dios no se manifiesta de manera forzada o mecánica. Él responde a la fe. La fe no es solo creer intelectualmente que Dios existe. Fe es vivir como si esta verdad fuera absoluta e incuestionable. Es actuar, orar y caminar con la certeza de que Él está presente, incluso cuando los ojos naturales no pueden ver. En la Biblia hay innumerables ejemplos de cómo la fe estaba directamente relacionada con el mover de Dios. Uno de los más llamativos es el episodio de la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años sufrió una enfermedad que ningún médico podía curar. Pero cuando escuchó acerca de Jesús, algo dentro de ella se iluminó. Ella no esperó a que Jesús viniera a ella, no pidió permiso, no cuestionó si era digna, simplemente actuó con fe. Ella pensó, si tan solo toco su ropa, seré sanada. Y eso es exactamente lo que pasó. En medio de la multitud, tocó a Jesús y en ese momento el poder de Dios se manifestó. Lo más impresionante es que Jesús se dio cuenta de que algo había sucedido. Se detuvo y preguntó, ¿quién me tocó? Los discípulos estaban confundidos. Después de todo, había mucha gente a su alrededor. Pero Jesús sabía que un toque en particular había sido diferente. La mujer no jugaba solo con las manos, sino con fe. Y la respuesta de Jesús lo confirmó. Hija, tu fe te ha sanado. Este relato revela algo poderoso. La presencia de Jesús estaba allí, pero no todos experimentaron el milagro. Solo aquellos que tuvieron suficiente fe para actuar experimentaron el poder de Dios. Otro ejemplo increíble es el centurión romano. No era judío, no tenía una formación religiosa tradicional, pero tenía una fe que sorprendió incluso a Jesús. Le pidió a Jesús que sanara a su siervo, pero él dijo algo impresionante. No soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo quedará sano. Este hombre entendió que la autoridad de Jesús era absoluta. No necesitaba señales visibles, no necesitaba que Jesús estuviera físicamente presente. Solo una palabra fue suficiente y el resultado fue inmediato. Jesús quedó asombrado por esta actitud y declaró que nunca había visto una fe tan grande, ni siquiera entre los israelitas. Una vez más, está claro que el Espíritu Santo se manifiesta donde hay verdadera fe. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para experimentar más de Dios? La fe no es un sentimiento que aparece de la nada, es necesario cultivarlo y fortalecerlo. Una de las formas más poderosas de aumentar la fe es a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto significa que cuanto más se alimenta una persona de las verdades bíblicas, más crece su fe. Otra forma de fortalecer la fe es recordar experiencias pasadas con Dios. ¿Cuántas veces ha respondido las oraciones? ¿Cuántas liberaciones han ocurrido ya? Recordar las obras del Señor genera convicción de que Él seguirá actuando. La fe también crece en la práctica. Cuanto más alguien se arriesgue a confiar en Dios, más pruebas tendrá de su fidelidad. Aquellos que nunca dan pasos de fe nunca verán milagros. Pero quien decide confiar, aún sin verlo, experimentará lo imposible. Ahora, una gran advertencia. La duda es uno de los mayores enemigos de la manifestación del Espíritu Santo. En varios pasajes de la Biblia vemos que donde había incredulidad, Jesús no hacía muchos milagros. La duda paraliza, debilita e impide que Dios actúe. Pero hay buenas noticias.
La fe se puede fortalecer y cultivar, y cuanto más se alimenta la fe, más fuerte se vuelve. Y mantente atento, porque lo que viene a continuación podría ser exactamente lo que necesitas para dar un gran paso adelante en tu caminar con Dios. El siguiente minuto podría cambiarlo todo. En algún momento del caminar cristiano, todos enfrentamos períodos de duda y silencio espiritual. Momentos en los que parece que Dios está distante, cuando las oraciones parecen dispararse, cuando la presencia del Espíritu Santo parece ausente. Estos tiempos pueden ser profundamente angustiosos y desafiantes, especialmente para aquellos que siempre han sentido a Dios con claridad y ahora se enfrentan a un silencio ensordecedor. ¿Pero por qué sucede esto? La primera verdad que debemos entender es que la ausencia de sensaciones no significa la ausencia de Dios. Muchos cristianos confunden sentir a Dios con su presencia real, pero Dios no se limita a nuestras emociones. Él es inmutable, constante y presente, incluso cuando no nos damos cuenta. La Biblia nos da ejemplos de grandes hombres y mujeres de fe que enfrentaron periodos de silencio espiritual. David, en sus salmos, gritaba desesperado preguntando: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Job, un hombre justo, enfrentó un terrible periodo de sufrimiento y no podía entender por qué Dios parecía distante. Incluso Jesús, en la cruz, expresó esta angustia cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si incluso aquellos que estaban cerca de Dios pasaron por esto, significa que el silencio espiritual es parte del camino cristiano. Pero ¿qué hacer en estos momentos? El primer paso es no permitir que las dudas se conviertan en la base de la fe. El silencio de Dios no significa que te haya abandonado. De hecho, a menudo es en estos momentos cuando Él está trabajando más profundamente. Imagínese a un profesor durante un examen. Mientras el alumno estudia, aprende y recibe instrucciones, el profesor siempre está hablando, pero durante la prueba permanece en silencio. El hecho de que el maestro no esté hablando no significa que se fue o dejó de importarle. Él está ahí, observando, esperando que el alumno aplique todo lo aprendido. Este es también el caso de Dios. El silencio espiritual puede ser una prueba, un momento en el que Él permite que la fe se refine para que podamos aprender a confiar en Él sin depender de las emociones. El segundo paso es recordar las promesas de Dios. Cuando las emociones fallan, la palabra de Dios permanece. Si Dios prometió que nunca nos dejaría ni nos abandonaría, entonces eso es un hecho, independientemente de cómo nos sintamos. Otro aspecto importante es analizar si hay algo que impida la comunión con Dios. A veces el silencio no es una prueba, sino un llamado a un cambio de actitud. ¿Hay pecados no confesados? ¿Algún arrepentimiento guardado? ¿Algún área de la vida que necesite ser entregada a Dios? Pero, ¿y si, incluso después de reflexionar sobre ello, el silencio continúa? Aquí es cuando entra en juego la verdadera fe. Fe que no depende de sensaciones, sino de convicciones. Daniel fue arrojado al foso de los leones sin escuchar una sola palabra de Dios. Los 3 jóvenes fueron arrojados al horno sin garantía de liberación, pero todos se mantuvieron firmes, no porque sintieran a Dios, sino porque sabían quién era Dios. La fe madura no dice: siento a Dios, por eso Él está conmigo. Ella dice: sé que Dios está conmigo, incluso cuando no lo siento. Pero, ¿cómo puedes mantener fuerte tu fe en estos momentos? La primera estrategia es seguir buscando a Dios, incluso cuando parezca que no pasa nada. Muchas personas, cuando no sienten la presencia de Dios, dejan de orar, de leer la Biblia y de buscar la comunión. Pero es precisamente en estos momentos cuando más necesario es permanecer. La segunda estrategia es recordar los momentos en los que Dios ya habló.
¿Cuántas veces ha respondido? ¿Cuántas veces ha demostrado su amor? El silencio ahora no borra lo que él ha hecho antes. La tercera estrategia es apoyarse en el compañerismo con otros cristianos. Cuando Elías estaba desanimado y se sentía solo, Dios le mostró que todavía había 7,000 que no se habían inclinado ante Baal. La soledad a menudo realza el sentimiento de silencio espiritual. Pero cuando estamos rodeados de hermanos en la fe, encontramos la fuerza para continuar. Y mantente atento, porque lo que viene a continuación puede ser justo lo que necesitas para encontrar una nueva dirección en tu caminar con Dios. La vida cristiana no es solo un camino de crecimiento y transformación, sino también un campo de batalla. La Biblia deja claro que no luchamos contra personas, sino contra fuerzas espirituales que intentan alejarnos de Dios, siembran dudas, generan miedo e impiden avanzar en el propósito divino. Por eso el Espíritu Santo es esencial. Él no solo nos consuela y guía, sino que también nos da poder para enfrentar y ganar batallas espirituales. Muchas personas, cuando se enfrentan a dificultades, solo miran las circunstancias naturales, pero detrás de muchas situaciones de opresión, desaliento extremo y ataques a la fe, puede haber una realidad espiritual en acción. Lo primero que debemos entender es que la guerra espiritual no se basa en la fuerza humana, sino en el poder de Dios. Pablo escribió en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Esto significa que los desafíos que enfrentamos a menudo tienen raíces más profundas de lo que podemos ver. Pero Dios no nos deja desprotegidos. Nos dio armas espirituales para luchar y vencer. El principal es el propio Espíritu Santo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con la lógica humana, sino con la palabra de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo y eso fue lo que lo fortaleció para resistir. Y esta es una de las armas más grandes que tenemos, la verdad de la palabra. Muchos cristianos pierden batallas porque luchan con las armas equivocadas. Intentan combatir las dudas solo con fuerza de voluntad. Intentan vencer el miedo con pensamientos positivos. Intentan resistir el pecado solo con su propio esfuerzo. Pero la victoria llega cuando usamos las armas que Dios nos dio. ¿Y cuáles son estas armas? La primera es la autoridad en el nombre de Jesús. Cuando el enemigo intenta traer opresión, miedo o mentiras, el nombre de Jesús tiene el poder de deshacer estas obras. Filipenses 2:9-10 nos recuerda que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, y ante él se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La segunda arma es la oración. La oración no es solo una petición de ayuda, sino una forma de establecer la voluntad de Dios en la tierra. Santiago 5:16 dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando un cristiano ora con fe, alineado con la voluntad de Dios, libera poder espiritual. La tercera arma es el Espíritu Santo. Nos da información para identificar los ataques espirituales y sabiduría para combatirlos. A menudo, una persona enfrenta dificultades sin darse cuenta de que está siendo atacada, pero el Espíritu Santo revela lo que los ojos naturales no pueden ver. Y cuando Él se revela, también nos da poder para vencer. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron batallas espirituales y salieron victoriosos. David, antes de enfrentar a Goliat, no solo confió en su habilidad con la honda, sino que declaró: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los animales.
Pablo y Silas fueron arrestados, pero mientras oraban y adoraban a Dios, las cadenas se rompieron y la prisión tembló. Estas victorias no se produjeron por casualidad. Todos ellos fueron el resultado de una confianza inquebrantable en Dios y el poder del Espíritu Santo. Y esto sigue siendo cierto hoy. Si has enfrentado luchas, si sientes que hay algo que intenta impedir tu avance espiritual, si notas resistencia cada vez que decides acercarte a Dios, debes saber que no estás solo. El Espíritu Santo fue dado precisamente para fortalecer, empoderar y conducir a la victoria. La clave es mantenerse firme, no darse por vencido y utilizar las armas adecuadas. Entonces, la gran pregunta es: ¿has estado usando las herramientas espirituales que Dios te dio o has estado tratando de luchar solo? Y continúa este viaje con el corazón abierto, porque hay mucho más que revelarte. La guerra espiritual es una realidad que muchos ignoran, pero que afecta directamente la vida de cada cristiano. Este no es un concepto simbólico o figurativo, es una batalla real, librada en el mundo espiritual, donde fuerzas oscuras intentan impedir el propósito de Dios en la vida de las personas. Pero Dios no nos dejó desprotegidos. Nos dio el Espíritu Santo que nos da poder para superar cualquier ataque del enemigo. Muchas veces, las luchas que enfrentamos no son simplemente naturales. Los problemas recurrentes, la opresión emocional, los ataques a la fe, la confusión mental, el desánimo y las divisiones inexplicables pueden ser signos de una batalla espiritual. El enemigo actúa de manera sutil, tratando de debilitar la fe y alejar a las personas de la presencia de Dios. Pero la Biblia nos enseña que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales del mal. Por eso la fuerza humana no es suficiente para ganar esta guerra. Necesitamos del Espíritu Santo, que nos dota de poder y discernimiento para identificar y resistir los ataques del enemigo. Jesús prometió que recibiríamos poder al ser llenos del Espíritu Santo, y este poder nos fortalece para mantenernos firmes, incluso en los momentos más difíciles. Una de las principales armas espirituales es la oración. La Biblia nos enseña que debemos orar en el Espíritu en todo momento. Esto significa que la oración no es solo un ritual, sino una conexión directa con Dios, donde recibimos dirección, protección y fuerza para resistir el mal. El Espíritu Santo nos ayuda a orar incluso cuando no sabemos cómo expresar nuestras necesidades. Él intercede por nosotros con gemidos inexpresables, alineando nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Otra arma esencial es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con el diablo ni intentó confrontarlo con argumentos humanos. Usó la palabra, declarando: «Está escrito». La palabra de Dios es la espada del Espíritu, y cuando la usamos, destruimos las mentiras del enemigo y establecemos la verdad divina sobre nuestras vidas. La fe es también un poderoso escudo contra los ataques espirituales. El diablo intenta sembrar dudas, miedos y acusaciones, pero la fe nos permite confiar en Dios sin importar las circunstancias. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra fe se fortalece, porque Él nos recuerda las promesas de Dios y nos da valor para seguir adelante. La armadura de Dios nos protege en esta batalla. El casco de la salvación nos protege contra pensamientos destructivos. La coraza de justicia nos mantiene firmes en la verdad. El cinturón de la verdad nos impide caer en las mentiras del enemigo. El escudo de la fe nos protege de los dardos de fuego del maligno. La espada del Espíritu nos permite luchar, y los pies calzados con el Evangelio de la paz nos hacen avanzar con autoridad. Los ejemplos bíblicos muestran cómo el Espíritu Santo fortalece la guerra espiritual.
David enfrentó a Goliat no con armas humanas, sino con el poder del Señor. Elías derrotó a los profetas de Baal porque estaba lleno de la presencia de Dios. Los discípulos fueron perseguidos, pero avanzaron con valentía porque estaban revestidos del Espíritu Santo. Esta batalla no se gana con el esfuerzo humano, sino con la dependencia total de Dios. El enemigo no teme las palabras vacías, sino que tiembla ante un cristiano lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos revestidos del poder de Dios, ningún arma forjada contra nosotros puede prosperar. Por lo tanto, si sientes que estás enfrentando luchas que van más allá de tu capacidad, no intentes luchar solo. Busca la presencia de Dios. Llénate del Espíritu Santo, usa armas espirituales y recuerda, en Cristo ya eres más que un ganador. La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida con la fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a una vida llena de su presencia, donde cada decisión, cada actitud y cada palabra sean guiadas por Él. Esto no es un privilegio para unos pocos, sino un llamado para todo aquel que desee vivir plenamente el propósito de Dios. La llenura del Espíritu no es un hecho aislado, sino una forma de vida. No se trata solo de momentos emocionantes en la presencia de Dios, sino de un camino diario de intimidad y dependencia. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador, nuestro maestro y nuestro guía. Nos fortalece, nos da discernimiento y nos permite vivir de una manera que agrada a Dios. Vivir en el poder del Espíritu Santo significa reconocer que no podemos caminar solos. Es permitirle dirigir nuestros pasos, transformar nuestro carácter y usarnos para cumplir su misión. La Biblia nos enseña que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto significa que nuestra identidad y propósito están directamente vinculados a nuestra comunión con el Espíritu. Pero ¿cómo vivir cada día en esta plenitud? En primer lugar, es necesario tener sed de Dios. El que tiene hambre y sed de justicia quedará satisfecho. Las distracciones de la vida a menudo nos alejan de la presencia de Dios, pero la plenitud del Espíritu comienza con un corazón que desea más de Él. Además, es fundamental tener una vida de oración y lectura de la palabra. El Espíritu Santo se mueve a través de lo que Él mismo ha inspirado. Cuanto más tiempo pasamos en comunión con Dios, más sensibles nos volvemos a su voz. La oración no es un monólogo, sino un diálogo, donde aprendemos a escuchar y obedecer. Otro aspecto esencial es la obediencia. El Espíritu Santo nos dirige, pero depende de nosotros seguir su voz. Muchas veces Él nos lleva a perdonar, a cambiar de actitud, a dar pasos de fe. Cuando resistimos su dirección, endurecemos nuestro corazón y le impedimos actuar libremente en nuestras vidas. Pero cuando obedecemos, experimentamos transformación, crecimiento y propósito. El impacto de una vida llena del Espíritu Santo va mucho más allá de la esfera personal. Afecta a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones e incluso a la sociedad. Una persona llena de Dios lleva paz donde hay confusión, esperanza donde hay desesperación, amor donde hay odio. El fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, se manifiesta y toca a quienes lo rodean. Imagine un hogar donde cada miembro de la familia busca vivir en el Espíritu, donde haya comprensión en lugar de discusiones constantes, donde prevalezca el perdón sobre la amargura, donde la oración sea la base de las decisiones. Esto transforma cualquier entorno. De la misma manera, un cristiano lleno del Espíritu en el trabajo se convierte en una luz, un ejemplo de integridad y excelencia. La sociedad también siente el impacto de personas llenas de Dios.
Grandes avivamientos en la historia han ocurrido porque hombres y mujeres decidieron vivir completamente en el Espíritu Santo. Cuando la iglesia se mueve en el poder de Dios, se transforman vidas, se restauran valores y el reino de Dios avanza. Por tanto, el llamado a una vida llena del Espíritu Santo no es una opción, sino una necesidad para todo cristiano que desee cumplir su misión. Dios no nos llamó a una fe superficial, sino a una relación profunda y real con Él. La pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir esta plenitud? El Espíritu Santo está listo para llenar a aquellos que desean más de Dios. Oremos juntos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que está escuchando este mensaje, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos de manera poderosa. Que todo bloqueo espiritual sea roto, que toda frialdad espiritual sea disipada y que un nuevo fuego arda en vuestros corazones. Señor, llena a cada uno con tu presencia, dales un corazón sensible a tu voz, sed de tu palabra y fuerza para caminar en obediencia. Que el Espíritu Santo os guíe en cada decisión, transforme vuestras vidas, vuestras familias y las utilice poderosamente para manifestar vuestro reino. Padre, que aquellos que se sienten alejados de ti sientan ahora tu presencia inundando sus corazones. Que toda angustia, miedo, duda y confusión sean reemplazadas por tu paz. Señor, despierta a tu pueblo, levanta a los que estaban desanimados, fortalece a los que estaban débiles, que tu Espíritu Santo renueve las fuerzas, reviva los dones y traiga una nueva era a cada vida. Si crees en esta oración y quieres más del Espíritu Santo en tu vida, quiero que escribas ahora en los comentarios: quiero más del Espíritu Santo. Declara esto públicamente, porque hay poder en tu decisión. Y si este mensaje le llegó al corazón, no se detenga aquí. Suscríbete al canal, porque aquí encontrarás más contenido que te ayudará a crecer espiritualmente. Mira los videos que están apareciendo en tu pantalla ahora y sigue aprendiendo, porque Dios tiene mucho más para ti.